Interrogatorios. Podemos definirlos como la serie de preguntas dirigidas a una persona, sea sospechosa o no, que nos permitirán aclarar un hecho determinado. Consideramos indispensable, dada la importancia de este tema, enunciar una serie de conceptos que ilustrarán mucho al alumno sobre la conducta a seguir en estos casos. 1. Interrogar a un sujeto no es un trabajo ameno para el detective. Los interrogatorios por lo general son monótonos, lentos, angustiosos, verdadero duelo entre el investigador y el investigado, donde uno caerá vencido. 2. Interrogar es armar un rompecabezas de las diversas pistas o hipótesis que surgen de un hecho, que luego basándonos en la memoria y la facultad de reconstrucción nos permitirán obtener conclusiones útiles. 3. Fácil es sospechar de una persona, pero resulta difícil hallar una prueba que demuestre su culpabilidad. 4. Hay que tener cuidado al hacer las preguntas para que éstas no tengan el carácter de sugestiones, de ahí que las preguntas deban ser de este tipo. ¿Puede usted precisarme tal o cual punto? ¿Por qué dice usted que? ¿Cómo es que usted recuerda que? Otros de los peligros consiste en apresurar al interrogado. 5. Si el interrogado demuestra ser una persona débil de memoria, en una palabra, si él mismo declara no poder precisar nada en concreto, lo más conveniente es hacer entrar en juego la asociación de ideas. 6. Al interrogar a un sujeto debemos tener en cuenta sus facultades de apreciación. Por ejemplo, si a una persona de baja estatura se le pregunta cómo era el sujeto que vio correr, y este es en realidad de mediana estatura, con seguridad que dirá, era alto. Lo mismo sucede con relación a la gordura y edad. Un gordo ve a otro gordo como un sujeto normal, etc. Asimismo no podrá tomarse en cuenta el tiempo o duración de los hechos que suministre el interrogado, si no se ha controlado previamente su capacidad para apreciarlos. La tendencia general es exagerar los periodos cortos y disminuir la duración de los periodos largos. La capacidad de apreciación de un sujeto se puede controlar reloj en mano, diciendo que compute un determinado lapso. Es de mucha importancia precisar la duración de un hecho para determinar la posibilidad de una coartada. 7. Para que la confesión tenga pleno valor es menester apreciarla en su conjunto y no tomando aisladamente ciertas manifestaciones. Debe tenerse en cuenta además que la fuerza probatoria de la confesión es de un valor decisivo en todo juicio, pero a condición de que ella trasunte la voluntad recta y espontánea de quien la presta, por lo que carece de eficacia cuando las preguntas se formulan en forma alambicada, sagaz y astuta a una persona de escasa cultura, porque entonces falta el animus confidenti, o sea, el ánimo o deseo de confesar. 8. Por último, sepa el alumno que los interrogatorios no siempre son indispensables, pues a veces es buena técnica no interrogar a un sospechoso, dejándolo que se cocine en su propia angustia. Estudio del interrogado. Al efectuar un interrogatorio, el interrogador debe no solo guiarse por lo que el sujeto manifiesta, que es producto de su cerebro consciente y coordinadamente orientado, sino también y en manera especial por aquellos gestos, actitudes, estados de ánimo, etc., que el interrogado no puede disimular por ser inconscientes. De ahí que sea esencial el estudio del interrogado. Hay fisonomías que revelan durante un interrogatorio una mezcla de indignación, desprecio altanero y disgusto. Ante aquellas, el interrogador debe esforzarse en crear una sensación de naturalidad en el desarrollo de las preguntas que efecta, pues de lo contrario, el sujeto, actuando a la defensiva, nada útil aportará con sus reticencias. Al interrogar a una persona, si ésta se muestra retraída, no debemos sospechar de su culpabilidad sin antes conocer su temperamento normal, pues es posible que sea siempre retraída, en toda su vida de relación. La expresión sorprendida instantáneamente en una cara, la contracción de un músculo, un gesto, una mueca, el parpadeo de un ojo, etc., bastan en más de un caso, para revelar los pensamientos más secretos de un individuo. De ahí que si el detective se preocupa de tener bien desarrolladas y agilizadas sus facultades de observación y análisis, no puede equivocarse y debe llegar forzosamente al éxito.
Cuando nos encontremos ante alguien, es necesario que un solo golpe de vista baste para revelarnos su historia, su profesión, su oficio, su estado económico. Este ejercicio, aunque parezca infantil, desarrollará en nosotros todas las facultades de observación y nos enseñará dónde y cómo debemos dirigir nuestras miradas. Por lo tanto, es imprescindible y necesario que el alumno se acostumbre a examinar las uñas, las manchas de los trajes, el calzado, las rodilleras de los pantalones, las callosidades del pulgar y el índice, los puños de las camisas, la expresión de la cara. Casi todo oficio mecánico va escrito en la mano de quien lo ejerce. Las cicatrices del minero no son las del picapedrero. Las callosidades del carpintero difieren de las del albañil. No camina igual un marinero que un soldado. Un hombre libre de preocupaciones al llamar a una puerta, es difícil que dé más de 2 o 3 golpecitos. Un hombre ansioso o preocupado dará 4, 5 o más golpes. Los zapateros remendones tienen raído el pantalón por el lado de adentro, cerca de las rodillas, puesto que ahí apoyan la piedra para batir el cuero y el yunque en que calzan los zapatos para clavetearlos. Indicios, todos ellos, que nos permitirán conocer a fondo todo lo concerniente al sujeto interrogado. No se limite a conversar con su interlocutor o a escucharlo. Trate, asimismo, de observarlo detenidamente, estudie sus actitudes, la expresión de su rostro, sus ademanes, su voz, la entonación que da a determinadas palabras o frases, trate de grabar en su mente todos los detalles, como si mañana tuviera que describirlo física y moralmente, como personaje de una novela que usted escribirá. Cuando una persona trata de disimular un estado de ánimo, se preocupa, en la mayoría de los casos, de conseguirlo mediante gestos, que se traducen en su expresión facial, sin tener en cuenta que el conjunto de nuestros gestos y ademanes físicos totales pueden revelar precisamente el estado de ánimo que trata de disimular. En efecto, la persona que acosada ante un interrogatorio y en el momento en que se dispone a contestar una pregunta oculta momentáneamente la boca haciendo como que se enjuga los labios, está revelando un estado interno de angustia, con el que demuestra que preferiría callar. Cuando una persona se para, con los pies apartados, meciéndose con un ligero balanceo hacia atrás y adelante, con la cabeza erguida y en alto, y los pulgares metidos en las sisas, con las palmas abiertas hacia adelante, expresa absoluta seguridad en sí mismo. Alzar la vista hacia el cielo, indica esperanza, fe. Inclinarla hacia abajo, cansancio, abatimiento. El pesimismo, el desaliento, el disgusto, se manifiestan con movimientos hacia abajo. La persona que al hablar hace gestos amplios hacia afuera, en que sus manos se apartan del cuerpo, indican personalidad sincera, afectuosa, comunicativa. Los gestos recogidos que se dirigen hacia el cuerpo demuestran temperamentos fríos, inhibición, protección propia y personalidad egoísta. Un hombre parado firmemente y cruzado de brazos, en que el cruce los mismos se mantiene con vigor, demuestra que su ánimo está dispuesto a resistir con tenacidad y que se haya preparado a pelear por su causa, pues su postura denota resolución a no dejarse doblegar. Las personas que al hablar son vehementes y hasta violentos, es que obedecen más a su sentimiento que a su juicio y son fácilmente identificables puesto que gesticulan con ambas manos. Un simple apretón de manos puede revelarnos el carácter de nuestro interlocutor. El hombre sociable da un apretón cálido, lento y afectuoso. El egoísta da un apretón rápido e insulso. El fanfarrón lo hace en forma en extremo enérgica. El que, al darnos la mano, nos toma a sí mismo del brazo con la otra, demuestra ser sincero, espontáneo y amigo de hacer amistades. El fumador en sus actitudes también nos puede revelar su carácter. Demuestra ser colérico, nervioso e irritable el que aplasta la colilla hasta destrozarla. El que deja que el cigarrillo se queme en el cenicero sin fumarlo, está demostrando ser distraído. El que sostiene el cigarrillo con la mano ahuecada demuestra ser detallista y astuto estratega. Cuando su interlocutor contempla intencionalmente las volutas de humo del cigarrillo que está fumando, indica que planea algo contra usted o que simplemente toma con escepticismo sus palabras. El alumno no debe olvidar, y ello es fundamental, que así como usted estudia los gestos y actitudes de su interlocutor, a su vez éste está estudiando los suyos, en forma consciente o inconsciente,
por lo que es de vital importancia que vigile usted las expresiones de su rostro y su cuerpo. Detalle importante es la mirada, si es distraída, resignada, vivaz, curiosa, triste, sonriente, cansada, etc. El libro o diario que lleva bajo su brazo nos indicarán sus gustos e ideas, su vestimenta, nos señalará no solo su situación económica, sino su buen gusto estético. Sus manos y demás detalles nos dirán su ocupación. Métodos prácticos de interrogatorio. Para todo interrogatorio no puede prepararse previamente un método, ya que recién después de las primeras respuestas, el interrogador sabrá qué método deberá emplear, a saber: 1. Dejar que el interrogado haga un relato espontáneo. 2. Formular preguntas. 3. Deducir por el sistema contradictorio. El sistema contradictorio en un interrogatorio se refiere a una técnica de deducción en la cual se busca que las respuestas del sospechoso entren en contradicción con sus propias declaraciones o con los hechos conocidos. Este método se utiliza para revelar inconsistencias y llevar al interrogado a una confesión o a una mayor revelación de información. Ejemplo: imaginemos un caso en el que una persona es sospechosa de haber estado en el lugar de un robo a una hora específica. El sospechoso afirma que estaba en su casa viendo televisión. ¿A qué hora llegaste a tu casa esa noche? Llegué a las 8 de la noche. ¿Qué programa de televisión estabas viendo? El noticiero de las 9 de la noche. ¿Cómo llegaste a casa? Llegué en mi auto. ¿Alguien te vio llegar? No, estaba solo. Posteriormente, el investigador presenta una contradicción. Se verifica que el noticiero de las 9 de la noche no se emitió ese día debido a un evento deportivo especial, lo cual contradice la afirmación del sospechoso de haber visto el noticiero. El investigador, utilizando el sistema contradictorio, deduce que el sospechoso está mintiendo sobre su coartada y utiliza esta inconsistencia para presionar por más información, sugiriendo que no estaba en casa como afirmaba. No olvidemos antes de nada que un interrogatorio es una batalla de ingenios, en la que una y otra parte tratan de colocarse en una situación ventajosa y mantenerla. El interrogador comienza con una ventaja natural, no tiene nada que temer, salvo el fracaso, y aún en ese caso ello no le será fatal. Al iniciarse una entrevista con un sujeto que debe ser interrogado, el interrogador debe tratar que las primeras palabras de aquel signifiquen una declaración de lo que sabe sobre el hecho a investigar. Para lograr ello, debe actuarse en todos los casos con la mayor cortesía y en ningún momento el examinador deberá expresar en sus palabras o gestos faciales la menor duda, sorpresa, o cualquier otro sentimiento humano, ni siquiera el de admiración. Las mentiras o jactancias evidentes deben ser alentadas, no aplastadas. Tampoco se deben señalar las contradicciones. Cuando más dudosa o sospechosa sea una narración, tanto más deberá parecer que el examinador la acepta sin vacilar. El examinador no debe formular pregunta, ni hacer observaciones de ningún género que puedan poner en guardia al examinado y hacerle comprender que se duda de su relato. El examinador no debe dejarse llevar por impresiones no fundadas, siendo esencial no olvidar que las impresiones pueden ser fatales. Es indudable que un ladrón o delincuente hábil suele causar excelente impresión. El delincuente hábil está adiestrado para despertar simpatía, sabe conducirse con aire franco de aparente honestidad y fingida sinceridad, para dar la impresión de un ciudadano correcto y decente. En cambio, un hombre realmente honrado o inocente no está adiestrado para causar buenas impresiones, a menos que sea vendedor o viajante de comercio en su vida privada, donde tanto importa la capacidad de parecer una persona agradable. El inocente no tiene la misma apremiante necesidad de probar su inocencia al ser interrogado. Sabe que es inocente, y pretende que su interrogador comprenda el hecho sin su ayuda. El interrogador debe abordar su tarea con tanta frialdad y en forma tan impersonal como el hombre de ciencia que contempla un preparado con bacterias a través del microscopio. Si deja que entren en juego sentimientos u opiniones personales, no solo puede cometer errores de criterio iniciales, sino que estos pueden impedir finalmente rematar con éxito el caso. A veces es recomendable, de acuerdo con la clase del sospechoso, recurrir a dos interrogadores.
Uno de ellos de tipo intimidatorio, que grite, gesticule, amenace y dé fuertes golpes y puñetazos sobre la mesa, y el otro tranquilo, que demuestre simpatía y aparente estar de parte del interrogado. El interrogatorio debe ir increciendo, y el matasiete vociferar injurias y proferir terribles amenazas, para entonces ser llamado repentinamente con cualquier pretexto oficial, circunstancia esta que aprovecha el otro interrogador para proseguir conversando con el detenido con tono suave y cordial, ofreciéndole hasta un cigarrillo que calme sus temores. El cambio repentino de atmósfera da a menudo buenos resultados, y el alivio o relajamiento de la tensión induce al sospechoso a franquearse con el interrogador. Si al terminar un interrogatorio tenemos la impresión de que es razonable y sincero lo expuesto por el sujeto interrogado, conviene completar con algunas preguntas más todos los puntos que puedan haberse planteado para arribar a un juicio final. Si por el contrario no nos satisface, no debemos apresurar conclusiones categóricas y, pasado algún tiempo, debemos insistir en nuevos interrogatorios. Pero al hacerlo nuevamente debemos estar en guardia contra los efectos de la sugestión, ya sea esta intencional o inconsciente. Condiciones del interrogador. 1. Buena memoria. 2. Gran paciencia. 3. Preocupación por el detalle. 4. Conocimiento de psicología práctica. 5. Curiosidad que se caracteriza por el don de averiguación. 6. Tener cualidades de actor. 7. Recordar la experiencia obtenida de casos anteriores. 8. Independencia. Libertad de prejuicios. Al decir independencia significa que debe prescindir de religión, de opinión política, de espíritu de casta. Debe ser hermético a los impulsos exteriores, ignorar lo que quiere quien le encomendó la investigación, lo que le gustaría al público y lo que satisfacería a su vanidad personal confirmando una sospecha. Debe cerrar su corazón a la amistad, no acordarse si el acusado o la víctima fue su rival o camarada.